Buen día, gracias por el llamado. No, por favor, Analía. Bueno, ¿qué me puedes decir como síntesis de la cumbre en Madrid, la de gobernadores patagónicos? Digo, como para después entrar en lo que puede ser tu mirada respecto de este encuentro nacional de hoy, de gobernadores y nación. Sí, creo que es la continuidad de un camino que un conjunto de gobernadores han elegido como forma de pensar una estrategia frente a un gobierno nacional que no ha manifestado digamos, una intención sostenida de diálogo, sino que más bien ha intentado, por ejemplo, con lo que pasó con los fondos de coparticipación de Chubut, tomar decisiones prácticamente unilaterales y un poco en una clave de relación contractual basada puramente en lo económico, ¿no? Olvidando el carácter político de aquello que une a las provincias con el gobierno federal. Ujú. ¿Vos crees que esto de negociar con el gobierno nacional, pero sin algunos condicionamientos, es una, digamos, una posición dialoguista madura o es una aceptación implícita de algunos términos que está imponiendo Nación? No, yo intentaría en contexto sobre todo de tanta dificultad y de tanta crisis, y haría como un llamamiento también a los dirigentes políticos y las dirigentes políticas a tratar de pensar un poco más en los problemas, ¿no? El enfoque de los problemas públicos, de aquello que hay que resolver y no tanto de ver cada situación en donde uno tiene que variar algo de lo que está proponiendo como una derrota, porque así no hay un diálogo auténtico, ¿no? Cuando hay diálogo hay escucha, y cuando hay escucha puede que uno revise algo de lo que está haciendo, que en realidad es lo que pasó, porque si vos te fijás lo que pasó con los fondos de Chubut, y toda la discusión que hubo respecto a si habían enviado un mail, no habían enviado un mail, o cómo se había encaminado ese trámite, en realidad ya le estaban dando una respuesta positiva. Entonces se puso en el contexto de una situación que estaba lentamente, pero encaminándose hacia una solución, toda una discusión que parece que a todas las partes de alguna manera le funciona. Creo que es interesante esta reunión de gobernadores patagónicos, me parece que es una buena estrategia, es una estrategia posible frente, digamos, aliarse con otros que están en la misma situación, es una estrategia posible frente a un actor poderoso, ¿no? Como es el gobierno federal, y en un contexto en donde, insisto, no parece haber una revisión más allá de esta convocatoria que hay hoy a una reunión en Casa de Gobierno, Ujú. ¿no? Es decir, desde el gobierno federal, que entiendo que no va a estar el presidente. ¿Qué percibís? ¿Cuál es digamos, la sensación que existe entre los chucutenses respecto de lo que pasó y lo que puede llegar a ocurrir después de hoy o en los próximos meses? ¿Y cómo se encamina la cosa? Bueno, ahí surgen cosas interesantes, porque por un lado, en esta provincia, vos sabés que hubo un apoyo significativo al presidente, fue un candidato muy votado, y aún así, luego cuando se produjo todo este conflicto entre el gobierno federal y la provincia de Chubut, el respaldo del gobernador Torres fue realmente significativo, y desde distintos sectores. Y me parece que eso tiene que ver con algo que señaló ayer Beretilnec. Ignacio Torres por ahí hizo en la conferencia de prensa, toda una introducción y una descripción de datos, ¿no? En un sentido más analítico, de cuáles son las fortalezas, ¿no? de esta región patagónica en cuanto a sus recursos, en cuanto a su contribución a la economía. En ese sentido estuvo muy bien porque fue minucioso en ese detalle, pero Beretilnec hizo una aproximación que me parece muy interesante y que es algo de lo que se puso en juego cuando se produjo este conflicto entre el gobierno federal y la provincia de Chubut, que es la idea de una identidad, ¿no? Beretilnec ayer habló de una identidad patagónica. Hicieron una apelación reiterada a quiénes somos, cómo vivimos, qué es lo que hacemos, cómo trabajamos, qué podemos hacer, qué podemos dar. Y me parece que eso fue lo que de alguna manera se puso en juego cuando esta provincia se manifestó y se sintió atacada por esta quita de fondos,
unilateral, ¿no? Y sin ningún interés por diálogo, insisto, que implica escucha, que implica moverse algo de la posición de donde uno está. Y me parece que eso es lo que se puso un poco en juego entonces en ese conflicto. Que viene hacia adelante, yo lo que percibo es que mucha gente que, si bien creo que el presidente conserva un apoyo realmente significativo y notable, ¿no? En esto hay que reconocer que es un apoyo notable en función de los efectos que ya todas las personas están atravesando en su vida cotidiana, en sus posibilidades de consumo, en sus posibilidades de trabajo, en cómo le está yendo en sus negocios, en qué hacen con el sueldo, en si tienen un sueldo o no. Entonces, independientemente de todo eso, el presidente es verdad que conserva un apoyo notable a pesar de todos los efectos del ajuste que está en curso. Sin embargo, lo que empiezo a notar es la pregunta sobre hasta cuándo. Es decir, es la pregunta sobre cuánto va a durar esta parte de esta fase, de alguna manera, o esta parte de la historia en donde hay un ajuste tan significativo, tan profundo, que no es visto con preocupación por el gobierno federal, sino que es visto, al contrario, como marca distintiva, ¿no? Como algo de lo cual van a gloriarse, porque precisamente es cierto, está en línea con sus convicciones más profundas, ¿no? Entonces tampoco es algo sorpresivo en ese sentido. Analía, yo tengo la impresión de que cuando surgió el conflicto con Chubut, que en el fondo es un conflicto por dinero, por finanzas, por recursos comprometidos en su momento, pero lo que desata, digamos, digamos, la ola es el recorte de fondos. Pero me da la sensación que de aquel viernes en donde se dijo vamos a cerrar el grifo y no vamos a mandar más petróleo ni gas, al lunes en la que se pidió diálogo por parte y al martes en la conferencia de prensa aquella en el Senado por parte de los patagónicos, como que se pasó de un clima de extrema tensión aquel viernes a un clima más dialoguista. Y a este encuentro, en donde estuvieron los 6 mandatarios del sur del país, tengo varias lecturas para hacer. Una, porque Torres tenía una carrera meteórica, ¿no? Ha sido diputado nacional, senador, ahora gobernador. El caso de Milei es un outsider de la política, entra también, digamos, a la política en este último tiempo. Son 2 figuras nuevas dentro de la política que uno podría decir en un rapto de ira se midieron y dijeron, bueno, te corto el grifo, y después atemperaron, quizás para no provocar la fuga de los otros gobernadores patagónicos también. Y el hecho de que ayer estuvieran los 6 mandatarios allí, me da también una sensación de que hubo una cintura, una muñeca política como para, más allá de aquel episodio tan tensionante, volver a unificar la posición de los patagónicos, de los gobernadores patagónicos. ¿Lo ves así en esos términos de evolución de las relaciones entre las provincias del sur del país? Sí, claramente hay una evolución en esa posibilidad de articular entre provincias, que tampoco es una idea que no haya cruzado nuestra mente antes, ¿no? Es decir, no es una idea totalmente novedosa, pero sí es muy interesante cómo se le está dando sustancia a esa idea y continuidad sobre todo, ¿no? Porque muchas veces en la política nacional hay tantas urgencias que algunos proyectos no tienen continuidad, algunas ideas no tienen continuidad, y en este caso creo que sí se le está dando continuidad porque entiendo que tiene que ver también con la supervivencia, es decir, es crítico para las provincias patagónicas aliarse y formar un bloque de poder, por ejemplo, en el Congreso, o con una posición más concertada que permita tomar decisiones y resistir algunos embates. Claro. Pero no me parece que sea una cuestión de quizá asociada a la inexperiencia, sino que creo que tiene que ver con un estilo de hacer política. Es decir, no me parece que el presidente y el gobernador caen en este enfrentamiento por inexperiencia. Creo que caen en ese enfrentamiento por un estilo de hacer política que se instala, que el gobierno federal no cesa de establecer como práctica. Por ejemplo,
pienso en la cantidad de insultos que se profieren contra todo lo que se mueve, es decir, contra legisladores, contra cualquiera que se oponga, desde un legislador hasta una maestra de escuela, ¿no? Me refiero a eso. Entonces, creo que en ese sentido hay un estilo de hacer política que ha resultado exitoso, y esto es un dato de la realidad, ¿no? O sea, la persona que hoy es presidente de la Nación es un economista con una trayectoria que expresa que hay un estilo que resultó exitoso. Y eso lo vemos nosotros y lo ven también otras personas. Entonces, me parece que tiene más que ver con un estilo de hacer política que, si bien puede resultar preocupante, cuestionable, lo que cada uno, digamos, quiera decir o pensar al respecto, es cierto que no solo es la forma en la cual alguien se consagró presidente, prácticamente sin recursos ni estructura en el sentido más tradicional, ¿no? No es que no tuviera apoyos económicos, sino en el sentido más tradicional de la política. No solo se consagró presidente, sino que además insiste en ese estilo de hacer política, por lo cual pone al resto, como la política es un juego de interacción, pone al resto en la situación de qué hacer frente a ese estilo. O sea, frente a alguien que funciona de esta manera y trata a los demás de esta manera y gestiona de esta manera. Analía, muchísimas gracias por la gentileza, por estos minutos que nos diste y por tu interpretación de lo que está pasando por estas horas. Muchas gracias.